como ya les mencionaba Fer, va relacionado con la elaboración del programa analítico, específicamente es eso. ¿Qué es lo que implica elaborar este programa? Y ya está, específicamente este tema ya es parte de la bibliografía que salió apenas, ¿no? Entonces, es un tema cortito, pero sí implica bastante porque, pues, muy probablemente específicamente de este tema vengan reactivos más, ahora sí que textuales, ¿no? No tanto de estar analizando, reflexionando respecto a casos, que ya ven que ya hace mucho que no vienen casos en los exámenes, pero sí es importante tener claro cuál es cada uno de esos planos que conforman en este caso, el diseño del programa analítico que se hace en cada uno de estos planos para poder tener claridad al momento de responder el examen. En este caso, bueno, el programa analítico, ¿qué es? Pues básicamente no lo vean como un formato o como el programa analítico no es en sí un formato, ¿verdad? Aunque haya lugares donde sí lo solicitan así o tenemos esa idea de sistematizar todo. No importa, o sea, no es un formato y eso hay que tenerlo claro. No es algo que se construye en un solo momento, sino que está en constante construcción y de construcción, ¿no? Frecuentemente, dependiendo de la manera en la que se modifica la dinámica escolar, porque eso hay que tenerlo claro también, que las dinámicas escolares no son estáticas, aunque así pareciera a veces, aunque a veces parece que la educación no ha avanzado o que la manera en la que trabajamos sigue siendo igual que hace más de 300 años, ¿no? Entonces es importante tener claro que las dinámicas de todas formas están en constante cambio. De un día para otro, la problemática puede cambiar o la situación escolar en sí, pues puede modificarse, ¿no? Entonces, nuestro programa analítico o el programa analítico nos ayuda a que a poder contextualizar lo que está en el programa sintético, hacer como este entramado, ¿no? Con lo que se plantean estos programas sintéticos y lo que sucede en nuestra realidad para poder, pues ahora sí que embonar y que esos contenidos que están plasmados en nuestro programa sintético, pues tengan un poquito más de sentido para niñas y niños. Entonces, el diseño o el desarrollo del programa analítico también hay que tenerlo claro que se lleva a cabo por parte del colectivo escolar, o sea, maestras y maestros. Generalmente es durante los consejos técnicos escolares, porque pues no tenemos otro espacio establecido para poder hacer eso, ¿no? Entonces, se lleva así, pero no quiere decir que la opinión de alumnas, alumnos, miembros de la comunidad no influya en este diseño, ¿no? Ahora, hay tres planos. El programa analítico, bueno, el diseño del programa analítico lo conforman tres planos. El primer plano, que es el que pues, nos va a decir dónde estamos, quiénes somos, ¿no? Que es el contexto socioeducativo de la escuela. Y aquí hubo mucho conflicto entre qué es esto de socioeducativo, pues tiene que ver con no únicamente analizar lo que tiene que ver con lo académico, sino que tener claro cuáles son todas esas condiciones sociales, económicas, políticas, culturales que están en esta o que conforman la comunidad en la que está inmersa la escuela. ¿Qué es lo que, y aquí algo, esto que se volvió muy famoso, ¿no? En este primer plano es cuando hacemos nuestra lectura de la realidad,
que pues bueno, no podemos decir que es una realidad única, sino que son múltiples realidades. Cada quien va a contar o va a ver, va a hacer una lectura de la realidad distinta dependiendo de sus condiciones, de su historia, incluso bueno, la familia, la formación, todo eso influye en la manera en la que hacemos esta lectura de la realidad. Pero aquí a lo que nos invita en este primer plano es a problematizar. Bueno, si yo estoy viendo que, no sé, en la escuela se presentan muchos casos de, vamos a decir, pediculosis. Ok, esa es la realidad que alcanzamos a ver, pero hay que rascarle, ¿no? ¿Qué sucede, detrás, qué hay detrás de esa problema de salud, hay que verlo así, ¿no? Como algo de salud, y resulta que investigamos y me doy cuenta de que la mayoría de niñas y niños, no se está en contacto o no hay drenaje en esa colonia. Ah, entonces no es porque sean sucias, sucios, es porque no tienen acceso al agua. Ah, es que no tienen, o sea, hay que ir problematizando, hay que ir hasta tratar de llegar a ver dónde está el origen de esa problemática, porque a veces nos quedamos nada más en esa primera mirada y no le rascamos, no le escarbamos, o en esta metáfora, ¿no? Que luego se usa del iceberg, vemos nada más la punta, pero no vemos todo lo que está debajo. Entonces, en este primer plano, a eso nos lleva o a eso nos invita a hacer esta lectura de la realidad, pero estar pensando que la escuela está dentro de una comunidad, esa comunidad está dentro de una región, que está dentro de un país, que está dentro, que pertenece al mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo es ir de lo más cercano a lo más lejano y de lo más lejano a lo más cercano, ¿sí? Incluso pareciera que no, pero las problemáticas a nivel mundial también tienen un impacto en la realidad escolar. Entonces, a eso nos lleva a estar preguntándonos, ¿y por qué pasa esto? ¿Y qué es esto? ¿Y realmente será así o esa es nada más mi visión? Entonces, para este primer plano, el, el, el libro, en este caso, la fase 3, el libro sin recetas para el docente, de la fase 3 nos dice, bueno, aquí hay algunos puntos que puedes abordar para hacer esta ejercicio de lectura de la realidad. ¿Qué es lo que vas a problematizar? Así como una, no quiere decir que estos sean los únicos puntos, pero para este caso y para el examen, pues vamos a basarnos en lo que está eh, plasmado en la bibliografía. Hay muchísimo más que se puede problematizar, sin embargo, bueno, retomando lo que está en el libro, nos dice, hay que cuestionar, hay que analizar las condiciones académicas, personales y familiares, pero no únicamente se refiere a las condiciones de niñas y niños, sino que también a ver docentes, cómo estamos, dónde estamos, quiénes somos. Incluso si no, esto es cuando se habla de condiciones académicas, pues también, ¿no? A ver qué me está faltando, qué necesito en cuanto a formación, qué necesito. A lo mejor traigo una cuestión personal o familiar y eso se ve sí o sí se va a ver reflejado en mi desempeño, en la manera en la que incluso me relaciono con el resto de las personas. Entonces, todo eso se tiene que estar analizando. Luego nos invita a también hablar o analizar el plan de estudios en el sentido de que, bueno, tengo que conocer cuál es el perfil de egreso de niñas y niños, en este caso de si estoy en preescolar, en primaria o secundaria, pues no importa porque el perfil de egreso que nosotros manejamos es el de educación básica. Entonces, saber qué me toca a mí o qué tengo que hacer o cómo, de qué manera contribuyo para que se alcance ese perfil de egreso, qué tanto tengo que hacer o qué hemos dejado de hacer para alcanzar ese perfil, de qué manera podemos, desde la escuela responder o contribuir, ¿no? Insisto, a este perfil de egreso y también aquí ya nos invita a analizar, bueno, vamos viendo desde los ejes articuladores cómo podemos así hacer ese entramado, ¿no? A partir de este análisis que hacemos de las condiciones académicas, personales y familiares, a ver el plan de estudios, qué tanto
impacto pueda tener, qué tanto se relaciona. Luego nos invita también a analizar pues el contexto social, que eso pues va, insisto, es parte, no tiene que ser parte de la lectura de la realidad. Es decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí en este contexto que no nos deja tal vez alcanzar ese perfil de estudio? ¿Qué es lo que nos está, no sé, cuál es esa piedrita? Pero ojo aquí, porque luego nos vamos al extremo a decir, pues sí, es que hay mucha drogadicción, pues ok, pero hay cosas que desde la escuela no podemos atender, ¿no? Que sí nos corresponde hasta dónde podemos llegar, eso es lo que tendríamos que estar analizando en esta lectura de la realidad, pero tampoco caer en el extremo de, ah, no, pues eso no me toca, entonces no hacemos nada. Entonces es una mm, línea muy, muy delgada, ¿no? Y nos invita a revisar los programas sintéticos, pero aquí en el sentido de, a ver, quienes tenemos o trabajamos en la misma fase, cómo vamos a estar trabajando, si es posible ponerse de acuerdo, si es posible trabajar a la par, si no lo es por las condiciones de cada grupo, pues bueno, de qué manera es como llegar a ciertos acuerdos, a este análisis de decir, ¿cómo le vamos a hacer para que este programa sintético lo podamos impactar en el aula, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Qué nos hace falta? Que si podemos, no sé, llegar a una estrategia como fase, se va a trabajar como grado, se va a trabajar como escuela, ¿cómo lo vamos a hacer? Todo ese análisis, todas esas preguntas forman parte de del primer plano, y finalmente de este primer plano, de esta lectura de la realidad, pues nos va a salir ese famoso diagnóstico socioeducativo que tendría que estarse pues revisando cada vez, porque insisto, se dan modificaciones, las dinámicas cambian, ¿no? Luego tenemos el segundo plano, que es el plano de la contextualización. Aquí ya nosotros tenemos claro cuál es el contexto, qué es lo que ahora sí que la problemática que vamos a estar atendiendo, que no necesariamente es una problemática nada más, pueden ser varias, pero tampoco hay que abarcar mucho. Sí, ya se selecciona esa problemática y entonces vamos a ver cómo es que vamos a contextualizar el programa o los programas sintéticos, ¿no? Cada contenido, cada PDA, de qué manera nos apropiamos de ellos, pero de forma que se relacione con nuestro contexto. No que vayamos a dejar fuera contenidos, pero es importante aquí seleccionar aquellos que son de atención prioritaria, respondiendo a la problemática que detectamos sin dejar fuera contenidos. Es importante en este plano el estar organizando los contenidos, digamos, es cuando se acomoda tanto en este nivel de complejidad, ¿no? Tiene que ir gradual, tiene que estar, ahora sí que en temporalidad, qué vamos a ver primero y luego después cómo le vamos a dar esa continuidad a los contenidos con los que iniciamos trabajando. Sí, es un trabajo bastante fuerte que implica bastante, bueno, o poner en práctica bastante de la experiencia que ya con la que ya se cuenta, ¿no? Ahora sí que de frente a grupo, pues te da esa experiencia de estar organizando los contenidos, qué es lo que se ve primero, qué va después. Aquí es ver, bueno, si es posible que cierto contenido de el campo de lenguaje, si se puede vincular con el de saberes, y entonces vamos armando, es como digamos que es un mapeo así muy general, este, distribución, ¿no? De los contenidos, pero teniendo siempre claro de qué manera los vamos a vincular con la problemática, y tiene que atender definitivamente a esta lectura de la realidad que se hace en un primer momento. Ahora, ya que tenemos esas problemáticas, hay que recordar que pues, no necesariamente, no quiero decir que una problemática sea
más importante o más fuerte que otra, pero en ocasiones hay unas que son pues más urgentes de atender. Entonces, eso nos va a dar pie también de cierto modo. Hay escuelas donde deciden agarrar una problemática y luego todos los contenidos que se relacionen con esa problemática y luego cambian de problemática, como que tienen una problemática general y varias que se desprenden de esa. O sea, cada colectivo ahí lo decide con base en esta, precisamente en la lectura de la realidad. Y luego ya tenemos definida, y ahora sí esa problemática, vamos a definir qué estrategias didácticas vamos a emplear para poder atender esa problemática. Aquí todavía no, en ningún momento se llega a la planeación, o sea, aquí decimos, bueno, vamos a trabajar tal vez por grado, vamos a trabajar por fases. Nosotros, digamos, primer grado, pues nos vamos a ir más por, em, no sé, el aprendizaje basado en problemas, o nos vamos a ir más por STEAM, porque ya conocemos el grupo y resulta que trabajan mejor así, o necesitan manipular más. Ahí depende, insisto, de esta primer lectura que se hace. Y es básicamente decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo como colectivo, a ver, esta fase va a trabajar así o este grado, o también puede ser que si hay dos primeros, ¿no? Pues es que este primero es muy distinto al otro, este se va a ir por este camino, pero no que cada quien haga lo que, ¿no? Así le convenga o quiera, sino que tiene que estar de alguna manera respondiendo a esa problemática. O sea, y obviamente a esta lectura de la realidad. Entonces, así, muy resumido, el segundo plano es contextualizar esos contenidos, que básicamente es hacer este mapeo general y definir estrategias con las que se va a estar trabajando. Y luego tenemos el plano de codiseño. En este plano, pues no es más que el incorporar, si es que es posible o si es necesario, incorporar contenidos que no estén en los programas sintéticos y que a partir de nuestra lectura de la realidad decimos es que es necesario y no viene en ninguna parte del programa sintético que se aborde ese contenido. Aquí también se refiere, por ejemplo, a aquellos casos, vamos a suponer que estamos tenemos, no sé, la fase 5, estamos en la fase 5 y resulta que no viene nada en mi programa respecto a sumas con transformación, se me ocurre decir que se supone que es de un contenido de primer grado, ¿no? Pero resulta que en esta lectura a la realidad todavía estamos viendo, eh, no sé, estragos, por decirlo de alguna manera, de la pandemia por COVID. Entonces, pues resulta que estos niños que están en quinto y sexto, no tienen claro cómo se hace o no tienen las bases de una suma con transformación. Entonces nos tenemos que regresar ahí, pues estamos incorporando contenidos que no corresponden al programa sintético de quinto y sexto. Entonces sí se puede hacer y es parte del codiseño. O como cuando, por ejemplo, no sé, se me ocurre que hay problemas de rezago y los contenidos que vienen en el grado no atienden a ese rezago, pues entonces se pueden incorporar. No es incorporar por incorporar, porque sí es importante hacer una argumentación, una justificación de por qué estoy agregando contenidos, porque pues si nos vamos a revisar los programas sintéticos, pues sí son bastantes contenidos como para todavía estarle agregando, pero sí, de mi lectura de la realidad surge esta necesidad, entonces se puede hacer. Em, Luego está hasta ahí, bueno, me regreso un poquito. Esos tres planos, ¿no? Que tenemos el de la lectura de la realidad, luego está el de la contextualización y el codiseño. Estos tres planos conforman la elaboración o el diseño de nuestro programa analítico. Ahí hubo algo de confusión porque en este libro para el docente nos habla del plano didáctico, pero este plano didáctico ya no es parte del programa analítico.
El plano didáctico, digamos que ya viene a ser la puesta en práctica de ese programa analítico, pero ya es directamente en el grupo. Entonces, ¿qué es lo que dice al respecto el libro para el docente? Pues nos dice, bueno, cada docente va a tener o le corresponde hacer lo siguiente, ¿no? Ya tiene es importante que, y eso así como directivos, pues les corresponde, ¿no? Que cada docente conozca y tenga el programa analítico ahí a la mano para tener clara la problemática, tener clara este diagnóstico socioeducativo que se supone que se construye entre todas y todos. Y ahora sí, bueno, ¿qué me toca hacer a mí como docente? Pues sería mi planeación didáctica tiene que estar, así como pues lo dice, ¿no? Estructurada de manera que no abarque mucho tiempo, no, y aquí es pues de preferencia no proyectos de más de un mes porque es más complicado dar seguimiento. O sea, aquí más que nada es eso, estar estructurando la planeación en tiempos que permitan hacer un seguimiento y una evaluación pues más, pues una evaluación formativa. Luego aquí debe cuidar que en esta secuencia de actividades que la problemática que se está abordando, pues sí se relacione con los contenidos que ya se analizaron en esta etapa bueno, el plano 2 que es la contextualización, y en los que se decide si es que se llega al plano 3 que es el codiseño. Debe estar articulado porque pues de nada sirve hacer todo lo anterior si finalmente no voy a atender la problemática detectada. Es importante aquí estar pensando, ¿no? En también tener claro que tenemos que alcanzar un perfil de egreso y entonces aquí sí se habla que suponiendo que tengamos este rezago del que les hablaba y no está dentro de nuestro programa analítico, entonces ahí pues podemos hacer tal vez una secuencia didáctica aparte para atender específicamente las problemáticas del aula. Nos habla también que debe establecer las actividades que va a trabajar con niñas y niños. Aquí habla también de la gradualidad en cuanto a la dificultad, porque luego tal vez o empezamos con contenidos o actividades muy difíciles y no como así poco a poco, o nos quedamos estancados en lo que ya saben y ya no los conflictuamos. Entonces es importante que vaya graduando las actividades para poder promover el desarrollo del aprendizaje, ¿no? También aquí, pues esto queda muy claro, no debe anticipar la previsión de materiales, todo lo que vaya a usar, si va a utilizar un video, si va a utilizar no sé, regletas, si va a usar libros, si va piedritas, no sé, todo eso pues debe estar en el plano didáctico. Aquí, algo interesante es que dentro de ese plano didáctico las actividades deben de estar, o de preferencia, ¿verdad? Debe de estar eh, actividades que promuevan el trabajo en equipo o el trabajo colaborativo. Entonces, muchas veces le sacamos a ese tipo de trabajo, pero ahora sí que la lo que está también plasmado en el artículo tercero, ¿no? Que nos habla de promover la convivencia sana y pacífica y esta relación, pues, pacífica entre todas y todos, pues nos corresponde eso, ¿no? Trabajar, buscar que niñas y niños trabajen de forma colaborativa o en equipo con la intención de fortalecer esos lazos y las relaciones, va a ser así que pacíficas. Y también pues tendrá que establecer una manera en la que se pueda realizar la evaluación formativa y vuelve lo mismo, ¿no? Un ambiente colaborativo y de autorreflexión, que no sea únicamente un examen o únicamente la evaluación de parte del docente, sino que hay que buscar la manera de que niñas y niños sean capaces de llegar a esta metacognición, ¿no? De decir, yo aprendí así, me falta esto o fallé en esto, que a veces es complicado porque
pues eso difícilmente se plasma en un número, ¿no? O no se ve reflejado en un número. Pero eso es lo que debe estar establecido. El plano didáctico viene siendo pues la planeación, ¿no? Ya en términos más comunes, pues es la planeación. Y esto, desde lo que dice el libro para el docente, es lo que debe de estar aquí plasmado. Y pues bueno, así a grandes rasgos, pues eso es el tema de hoy, que es el diseño creativo, que es la elaboración de nuestro programa analítico. Implica muchísimo más que ustedes ya lo vivieron, deben de tener más experiencia en este sentido, pero insisto, hay que tener claro los tres planos, que es el de la lectura de la realidad, que es pues, el diagnóstico, lo que implica hacer un diagnóstico socioeducativo, el plano de la contextualización, que es pues, ordenar estos contenidos, cuáles están más acordes a mi problemática, definir esa problemática y luego definir estrategias como colectivo y el plano del codiseño, que no necesariamente todas las escuelas lo van a hacer, pero es importante tener claro que se hace en este plano, que es bueno, si necesito agregar algún contenido que no esté previsto en los programas sintéticos, es donde se hace. Y por último, el plano didáctico que no forma parte del programa analítico, pero es ya la puesta en práctica a través de la planeación docente.